¿Y empezamos? ¿Escucharon hablar alguna vez de Seferino Namuncurá? Bueno, seguramente sí, porque es un nombre muy popular en Argentina. Pero, ¿quién fue realmente y qué significa su figura? La historia de Seferino puede incluir un poco de todo, a pesar de haber vivido solamente 18 años, relacionándose con gente muy importante desde Gardel hasta el Papa Pío X. Pero bueno, para conocer mejor la historia de Seferino, su paso por Viedma y por qué hoy en día es tan conocido, tenemos que ir al inicio. ¿Y empezamos? Vámonos. Bueno, Seferino nació en Chimpay, en la provincia de Río Negro, el 26 de agosto de 1886. El contexto de su nacimiento y de la familia a la que pertenecía ya son un comienzo muy importante para su historia. Se trata de la época de la mal llamada Campaña del Desierto, que en realidad es la campaña de exterminio de los pueblos originarios, pero el nacimiento de Seferino se da al final de este proceso, cuando se buscaban acuerdos de paz entre los habitantes mapuches que quedaban y el Estado argentino. Por eso es que tenemos que hablar de su familia, ya que Seferino pertenecía al linaje heredero del poder de la tradición mapuche. Primero, su abuelo, el lonco o cacique Calfucurá. Este es un nombre muy importante para la historia argentina. Calfucurá era el líder del pueblo mapuche y además un importante guerrero, con un ejército que complicó en varias ocasiones a los primeros gobernantes argentinos. Más adelante termina como aliado de justamente Rosas. Y la relación de Calfucurá con el Estado argentino tuvo varias idas y vueltas, muchas de enfrentamientos y otras también de alianzas, hasta que falleció en el año 1873 y quedó como cacique Manuel Namuncurá, que es el padre de Seferino. A Manuel le tocó una etapa bastante difícil, porque llegaron estas campañas del desierto de Roca, donde su pueblo fue sometido, trasladado y humillado. Y bueno, aunque dio pelea y resistió las cacerías durante varios años, el desgaste de su gente hizo que tengan que encontrar formas para conseguir la paz. Así que después de varias instancias de negociación, se definió el traslado al territorio de Chimpay, en Río Negro, y tuvo que someterse a las órdenes del padre salesiano de ese momento llamado Domingo Milanesio. Y bueno, los salesianos en ese momento estaban como en el auge de la evangelización y ocupación del territorio patagónico. Y en ese contexto nace Seferino, o sea, un contexto de sumisión de los pueblos originarios por parte del Estado argentino. Y Seferino, al ser hijo de un cacique, era un objetivo muy importante tanto para el Estado argentino como para la iglesia. Por eso es que cuando Seferino tenía 11 años, después de haber sido bautizado por Milanesio, su padre arregla con el gobierno y decide trasladarlo a Buenos Aires para estudiar y formarse como una persona civilizada, para integrar lo que era la sociedad moderna de ese momento. Y luego volver y educar a su pueblo, obviamente desde una visión católica. Y sí. Y así comienza la historia educativa de Seferino. Primero lo envían a la escuela de la Armada en Tigre, donde se queda 3 meses pero no logra adaptarse. Le escribe a su padre y le pide que lo saque de ahí, porque no le gustaba ni el ambiente ni la profesión. Seferino era discriminado y marginado por sus rasgos, o sea, por ser mapuche. Además, cuando había llegado no estaba adaptado ni a las costumbres ni al idioma castellano, lo que empeoraba su adaptación. Así que su padre, Manuel, intenta negociar con el Estado argentino, o sea, con sus conocidos del gobierno, porque por las alianzas y las conversaciones que había tenido, había sido nombrado coronel del ejército argentino. Por eso es que tenía buenos contactos. Como por ejemplo el expresidente Luis Sáenz Peña, a quien le ofrecieron a Seferino como criado, pero él lo rechazó. A Sáenz Peña se le ocurrió una idea mejor: enviarlo al colegio salesiano. Y ahí fue otra la historia. A partir de septiembre de 1897, comienza sus estudios en el colegio salesiano Pío IX, donde se adapta con más facilidad y se destaca en la materia más importante para los directivos: catequesis. Y bueno, Seferino empieza a ganar las competencias que organizaban de esta materia y se transforma en uno de los mejores alumnos. Consigue el título de príncipe de catequesis, que se otorgaba ahí en ese colegio. Y esto comienza a llamar la atención de las autoridades, que empiezan a verlo como un posible ejemplo de evangelización, un modelo a seguir por parte de todos los mapuches. Terrible. Y al ser tan buen alumno con vocación de misionero, deciden acompañarlos para que sigan ese camino, y después volver a su tribu como experto y divulgar la fe católica. Y obviamente a esto también le convenía al Estado argentino. Además se conocía también otra historia, que en ese colegio donde estaba conoció a una persona muy importante, a Carlos Gardel. O sea que este tanguero también estudió ahí, y Seferino hasta se dio el lujo de ganarle una competencia de canto, porque entre sus atributos también tenía una buena voz. Y en un concurso anual de canto individual le ganó a esta leyenda del tango. Increíble. Pero después ya se viene una parte trágica. Durante su estadía en Buenos Aires se contagia de tuberculosis, una enfermedad que en ese momento era una epidemia y no tenía cura. Y como ya Seferino se estaba convirtiendo en una persona muy importante entre la relación de Estado y los pueblos originarios, las autoridades de la primera línea de los salesianos deciden hacerse cargo de la situación. Por eso es que interviene el cardenal Cagliero, uno de los misioneros salesianos más importantes de aquella época, y decide trasladarlo acá a Viedma, donde estaba su base central. Así que en el año 1902 lo traen acá y comienza sus estudios en el Colegio San Francisco de Sales.
universales. Además, como Viedma era una ciudad con mucha menos población y con mucho aire libre, era mejor para el tratamiento contra la tuberculosis, algo que era muy común en esa época, o sea, tratar a la gente en lugares abiertos que circule aire. Mientras que Ceferino veía cómo su salud empeoraba, a pesar de todos los cuidados, Cagliero decidió intervenir y enviarlo a Italia, donde creía que su salud iba a mejorar. Así que en 1904, con solamente 17 años, Ceferino fue protagonista de algunos hechos históricos ahí en Italia, como por ejemplo conocer al Papa Pío X y regalarle un poncho mapuche. Ahí el Papa le entregó una medalla destinada a los príncipes y además, cuando su estado clínico empeoró, fue atendido por el médico personal del Papa. Y bueno, a pesar de todo, no pudo recuperarse de esta enfermedad y falleció el 1 de mayo de 1905 con solamente 18 años, re jovencito. Y tras su muerte empezó como una disputa entre su legado, sus representaciones y sus restos materiales. Primero fue enterrado en el Cementerio Popular de Roma, pero en 1924 el presidente de aquel momento, que era Marcelo T. de Alvear, decide repatriarlo y enviar sus restos al Fortín Mercedes, que queda ahí en el límite del río Colorado. Y durante la década del 30 su figura empieza a ser cada vez más popular. Esto se debe en parte al trabajo del sacerdote Luis Pedemonte, que escribió sus primeras biografías, donde publicó cartas que había escrito Ceferino y permitieron conocerlo un poco más. También este sacerdote elaboró libros infantiles usando su figura, que se usaban para la educación de los niños en los colegios salesianos. Y ahí se construyó la figura de indio bueno o recuperado. El perfil que usaron a grandes rasgos fue el de su origen como salvaje, pero que con la acción de la educación católica y las misiones salesianas fueron eliminando sus rasgos originarios y logró civilizarse gracias a su vocación de misionero, y que su misión era evangelizar al resto de su tribu, sobre todo para convertirse en un ejemplo a seguir por parte de los mapuches. Otra cosa también es que su muerte también fue usada con esta excusa, instalando la idea que su condición de santidad fue coronada con una heroica y temprana muerte. A partir de ese momento su figura se convierte en una especie de santo pagano o santo popular y se divulga en toda la población, que lo empieza a venerar y a divulgar unas estampitas con su cara. Tanto es así que en el año 1944 la iglesia empieza un proceso de beatificación y en 1972 el Papa Pablo VI lo declara venerable, lo que lo convierte en el primer argentino con esta condición. Sería como un paso previo a ser beato y posibilita oficialmente el culto y la oración a Ceferino. Pero para ser beato le faltaba algo: un milagro atribuido a su figura. Y esto pasó recién en el año 2000, que una mujer cordobesa llamada Valeria Herrera le habían diagnosticado cáncer de útero y entonces decide rezarle a Ceferino en una estampita que había encontrado de su abuela. Y cuando fue a hacerse la primera quimio, el tumor había desaparecido. Los médicos no entendieron por qué y listo, ahí se cumplió el primer milagro de Ceferino. Este hecho fue suficiente para la iglesia, así que en el año 2007 el papa de ese momento, que era Benedicto XVI, firmó el decreto para su beatificación. La ceremonia se hizo el 11 de noviembre de ese año y se calcula que fueron alrededor de 100.000 personas a Chimpay, donde había nacido, donde el cardenal Tarcisio Bertone, que fue enviado por el papa, hizo la proclamación. Y ahí se estableció el día de su nacimiento, el 26 de agosto, como fecha de la festividad religiosa. Y así Ceferino se convirtió en el primer beato indígena de Argentina. Además de todo esto, en el año 2009, los familiares de Ceferino consiguieron trasladar sus cenizas a la comunidad San Ignacio, que queda ahí como a 60 kilómetros de Junín de los Andes, donde reside la población mapuche, y lo homenajearon bajo los rituales de esa cultura. Ahora tiene su santuario en un valle de esta localidad, dentro de un cultrún gigante, o sea, un tambor típico mapuche, construido de madera con techo de chapa y ventanas en forma de rombo. Ahí se lo puede visitar, homenajear y dejarle ofrendas a los pies de una especie de estatua con su figura. Y bueno, eso está ahí al día de hoy. Así que nada, así fue como Ceferino se convirtió en una figura muy importante y cómo esa figura fue utilizada también. Y con solo 18 años vivió un montón de cosas. Así que nada, así fue la vida de Ceferino, resumidamente. Pero bueno, hoy en día es una figura muy importante a nivel nacional y tiene su porqué. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.